Buenos días, les saludo en el amor del Señor en esta mañana donde nosotros tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios, de abrir la palabra de Dios, de meditar en ella. Nosotros estamos meditando en el libro de Efesios, la carta que Pablo entregó a los creyentes de Asia Menor, y nosotros hemos aprendido a ver el Evangelio como una sola historia. Primero, como una historia, no como reglas, pero leer la Biblia entera como una sola historia. Y en esa era Netflix que nosotros vivimos, encontramos en las distintas plataformas muchos documentales que cuentan historias de las personas. Algunos documentales o películas nos muestran así como una vida fantástica de gente fantástica. Y uno dice, wow, al lado de esas personas soy un nada, ¿cierto? Y nosotros tenemos la idea de que grandes historias de vida son para personas especiales. Y nosotros como que estamos en la vida común y corriente. Y muchas veces estamos con la sensación de que estamos viviendo una vida más abajo de lo común y corriente, ¿cierto? El punto es que nosotros entendemos mejor quiénes somos cuando entendemos la historia que estamos viviendo. Quizás muchos van a pensar que no estoy viviendo una gran historia, si le cuento no daría mucho rating, pero yo te entiendo mejor cuando conozco su historia, cuando conozco los problemas por los cuales pasaste. Porque nosotros somos seres históricos y quizás muchas de las angustias del hoy son productos de los eventos de ayer. Y yo tengo que entender eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de Jesús y hablamos del Evangelio, algunos tendrán la impresión de que eso es otra cosa, eso son ideas, esos son pensamientos, filosofías, conceptos, y que yo me apropio de ellos o no. Pero en realidad el Evangelio es la historia en la que todos nosotros estamos viviendo. Luego, para que yo me entienda mejor y verdaderamente, tengo que entender qué historia es esa que Dios está contando. La Biblia nos está dando una gran historia, nuestra historia, la historia de la humanidad. Cuando yo entiendo lo que la Biblia me dice, yo entiendo por qué soy así, porque el mundo es así y hacia dónde apunta todo eso. Entonces es importante entender el Evangelio como una gran historia, y porque el Evangelio no se trata de lo que yo hago para ser salvo. El Evangelio se trata de cómo Dios está redimiendo al mundo, qué historia Dios está escribiendo y dónde me encajo yo en esa historia. ¿Cuál es mi lugar en esa historia? De eso vamos a hablar hoy día. Porque, por ejemplo, cuando ustedes entran a un restaurante, o por ejemplo, ¿cierto? Ahí en el Sabro Food, usted va a comprar una comida de perro, ¿cierto? Y entras al local. Tú no puedes entrar ahí, ir para detrás del balcón, entrar en la bodega. No puedes hacer eso. ¿Por qué no puedes hacer eso? Porque tú eres un cliente. Cuando entra un cliente, ¿cuáles son las actitudes que se espera del cliente? Una, que compre. ¿Amén? Amén. El Cristo dijo amén. Una, que compre, ¿cierto? Dos, el cliente es atendido. El cliente no entra detrás del balcón, no va a meter y tocar las cosas y todo eso. No es el comportamiento que espero de ti. ¿Por qué? Yo tengo que entender quién soy en esa historia. Cuando entiendo quién soy en esa historia, entiendo cómo debo actuar. ¿Por qué las personas me están tratando de esa manera? Porque yo estoy desarrollando un papel en ese relato.
El Evangelio es eso. El Evangelio nos viene a explicar quiénes somos nosotros en la historia del mundo. Y por eso que es una historia tan emocionante. Vamos a conversar sobre el capítulo 3. Llegamos al capítulo 3. Y el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, es muy interesante porque él inicia el capítulo 1 dando una gran perspectiva. Y luego al final del capítulo él ora por la gente. En el capítulo 2, él va así como... es como si fuera una digresión. Él está así como, él entra en un subtópico y habla de cosas más específicas. Y en el capítulo 3 es como si él volviera al capítulo 1 y dijera así, bueno, yo quisiera orar por ustedes, pero... Y ahí empieza a hablar un poco sobre él. Cuando Pablo habla en el capítulo 3 de los versículos 1 al 13 sobre él, él nos ayuda a entender cómo él se ve en esa gran historia. Y cómo nosotros debemos, así como él, entendernos en esa gran historia de Dios. No solamente nosotros como individuos, pero también nosotros como comunidad. Eso es lo que Pablo está haciendo ahí. El texto es Efesios 3, del 1 al 13. Y copié el título del programa de History Channel, ¿cierto? El precio de la historia. Porque de hecho eso es lo que Pablo va a hablar aquí sobre él cuando él habla de su propia historia. El texto dice así: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito, realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que yo sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Seguramente si usted nunca había leído ese texto en la vida, cuando uno lee por primera vez, uno dice, ¿qué está hablando Pablo? ¿Cómo que se enreda un poquito? ¿Cómo que va y vuelve? ¿Y cómo que habla cosas? Así como, ¿de qué realmente está hablando? Pablo quiere orar por los efesios. ¿Por qué? Porque Pablo, al contar la gran historia de Dios para ellos, quiere que ellos entiendan de una vez por todas el Evangelio y disfruten de las inmensas bendiciones del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Explica el mensaje y ora por ellos para que entiendan el mensaje. Pero antes de orar, él habla lo que habló ahora. Yo quiero orar por ustedes, y empieza a hablar, y después va a orar solamente el versículo 14 en adelante, que vamos a ver próxima semana. Pero aquí, él, antes de orar, él dice, yo prisionero, y ahí es donde él entra con su relato de cómo él se ve a sí mismo en esa historia. Y cómo Pablo se interpreta en esa historia, la historia de Dios, nos va a ayudar a entender cómo nosotros debemos interpretarnos en esa historia, porque para eso cuenta Pablo su relato aquí. Primeramente, lo que vemos es que Pablo se ve a sí mismo o interpretaba su realidad a la luz del Evangelio. ¿Y cómo se ve esto? Él dice, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús.
Pablo estaba en la cárcel, él escribió la carta de los Efesios desde la cárcel. Y él no escribe ese texto desde el resentimiento humano contra el poder que lo tenía aprisionado. ¿Por qué? ¿Quién lo tenía preso? César, el emperador, Roma, los poderes legales de la época. Él no está lamentando, no, es que esos judíos, porque así fue, los judíos hicieron una presión, levantaron acusaciones contra Pablo y denunciaron a Pablo, y Pablo, bueno, cuento corto, apeló a César y estaba en Roma preso. Entonces él no levanta la acusación diciendo, pucha, que esos judíos que me tuvieron acá, yo podría estar predicando, plantando iglesias, y por culpa de estos judíos estoy acá. Él no dijo, por culpa de César, de Roma, que no ve lo que estoy haciendo, que no ve que es injusto lo que me están haciendo, estoy acá. Él no dijo eso. Nosotros quizás interpretaríamos, estando en sus zapatos, interpretaríamos nuestra vida así. Pero él no interpretaba su realidad así. Porque él veía su realidad a la luz del Evangelio. Quizás mucho del dolor, de la angustia, del sufrimiento que tienes por cómo está tu vida es porque estás interpretando tu vida no a la luz del Evangelio, no a la luz de la gran historia de redención de Dios, sino que lo estás viendo desde una perspectiva individualizada, desde una narrativa equivocada. Y por lo tanto, las reacciones, las acciones, qué es lo que espero de la vida, qué es lo que hago, cómo vivo, son descuadradas con el plan de Dios. Y eso es lo que Pablo muestra acá. Él se ve a sí mismo como prisionero, pero más, él dice, yo soy prisionero de Cristo. Yo sé que estoy acá por mi fidelidad al Señor. Y eso no es un problema. No estoy lamentando. Porque yo sé cuál es la historia de Dios. Él no se ve a sí mismo como un pobre miserable. ¿Cómo se ve a sí mismo Pablo desde la perspectiva del Evangelio? Como una persona privilegiada. ¿Por qué? Porque a él le toca conocer y predicar de ese misterio. Y uno dice, ¿qué misterio es ese que el apóstol Pablo tanto habla? ¿Qué tan misterioso es eso? Básicamente es un sinónimo aquí para Pablo, para el Evangelio, el plan de Dios. ¿Por qué él dice misterio? Porque, como él explica acá, antes de Cristo, el mundo no sabía de esta gran historia. Esa gran historia estaba confinada, estaba reducida al pueblo de Israel. Incluso el mismo pueblo de Israel no la entendía bien. Ellos esperaban otro tipo de Mesías, otro tipo de Salvador. Cuando viene Cristo, no solamente Cristo cumple con pagar nuestros pecados en la cruz, derrotando la muerte, pero a partir de Cristo se empieza a propagar este mensaje, el real significado de la historia humana, no solamente para los judíos, sino que para todos los pueblos, de todas las nacionalidades. Es decir, la gran historia de Dios no está vinculada a un grupo étnico, es mucho más grande. Entonces, por eso que él dice que eso es un misterio, la gracia de Dios revelada a nosotros. Pero es muy interesante, ¿por qué? Porque Pablo entendía a la luz del Evangelio el tiempo que él estaba viviendo. El timing, esa es una palabra que la gente ocupa a veces, el timing correcto. ¿Sí o no? Él entendía qué es lo que realmente estaba pasando. Eso es dar peso a los eventos. ¿Cómo puedes decir tú qué evento es importante y qué evento no es a lo largo de la historia? Por la comprensión de la historia como un todo. Mira para el pasado, la historia de nuestro país, la historia mundial. ¿Cuáles son los eventos importantes de la gran historia del mundo? ¿Qué es lo que es más importante en la opinión de ustedes? ¿La caída de las Torres Gemelas en 2001? ¿O cuando Corinthians ganó el campeonato mundial en 2012? No sé, piensen ahí ustedes. La gente se ríe porque
es así como bien obvio. Pero en algunas narrativas los valores se distorsionan. En algunas narrativas, si yo soy una persona muy desubicada, voy a decir, no, eso de las Torres Gemelas no fue nada, pero el campeonato mundial de Corinthians, eso fue todo. Y seguramente usted va a decir, está loco, no tiene noción del mundo en el cual vives. Porque si bien eso puede haber sido algo importante para un grupo de personas, no tuvo el impacto que tuvo el evento de las Torres Gemelas. ¿Cómo sé que un evento es más importante que el otro? Por la comprensión de la historia. Pablo, al verse desde la perspectiva del Evangelio, al entender el mundo, los eventos y asimismo desde la perspectiva del Evangelio, él pudo saber cuáles son los eventos más importantes y más relevantes que nosotros podemos ver y vivir. Y por eso, ¿por qué digo que él tenía ese timing? Porque él sabía de la importancia de la venida de Cristo y su impacto para la historia global. Debemos entonces entender nuestra realidad a la luz del Evangelio. El Evangelio es definido aquí, como dice Pablo, como la gran historia de Dios. Y el Evangelio es definitivo en la construcción de la identidad de Pablo. Porque él no dice que él está preso por culpa del Evangelio. Él nos dice que el Evangelio es algo que él cree, algo que él profesa. El Evangelio cambió lo que él es. Eso implica la comprensión de la historia, la comprensión del desarrollo histórico, y nosotros debemos construir nuestra identidad, no en la narrativa que nos han contado. Porque usted, quiera o no, usted se ve a sí mismo dentro de una narrativa, dentro de una construcción histórica. ¿Cómo debes comportarse en la sociedad? Eso es una narrativa que te fue enseñada. ¿Cuáles son sus roles en el trabajo, en el hogar? Todo eso es una narrativa, una historia en la cual nosotros nos imaginamos dentro de ella. El Evangelio viene a romper con todas estas narrativas y darte una nueva historia y decir, no, tu historia no es esa la que estás viviendo. Tu historia es la gran historia de Dios. Es ahí de donde podemos extraer una identidad cristiana, bíblica. Cuando cambiamos el chip y entendemos que la historia en la cual yo estoy viviendo es una historia que contradice el plan de Dios. Debemos rechazar este relato idolátrico que nos identifica con los modelos de nuestra era. Modelos de consumo, modelos individualistas, modelos que están centrados en nuestras emociones, en nuestros placeres. Incluso modelos comunitaristas, modelos variados, pero que no son la historia, el relato, la narrativa de Dios, de cómo Dios explica la realidad. Pablo entendía a sí mismo desde la luz del Evangelio, pero también entendía a sí mismo desde su llamado. Y eso es interesantísimo, porque él utiliza varias palabras para mostrar cuál es su rol en esa historia. Él primeramente se llama a sí mismo de servidor. Servidor, soy un servidor. Y es interesante porque el llamado de Dios para Pablo va a determinar qué es lo que Pablo debe hacer. El llamado determina la acción. ¿Quién eres tú en esa historia? Primero, el primer paso que vimos es, tenemos que cambiar la historia. Segundo, dentro de esa historia, ¿qué es lo que yo hago? ¿Cuál es mi rol? Seguramente ustedes cuando niños les tocó en el colegio, en algún lugar o en la iglesia, hacer obras de Navidad, una obra, ¿no es cierto?, del Día de la Madre, ¿cierto? Y a uno le tocaba ser un personaje A o el personaje B, a otros le tocaba ser el árbol, ¿cierto? Cada uno tenía un rol, un papel en esa historia. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su rol ahí dentro de esa historia? ¿Cuál es su papel en esa vida? Eso es lo que Pablo dice acá. Él entendía su realidad a la luz de su llamado. El llamado que Dios dio a él.
No el llamado que él inventó, no el llamado que la cultura le impuso, ni siquiera los apellidos o los títulos o los méritos que él podría haber construido con su pasado. Como teólogo, como líder, como una persona influyente, todo eso él rechazó para asumir un nuevo rol, un nuevo llamado, el llamado del Evangelio. Y Pablo era bien claro en ese proceso. Él se presenta aquí como un servidor. Pablo, ¿quién eres tú? ¿Qué haces tú aquí? Yo simplemente soy un servidor. Yo me someto al plan que me han entregado. Yo no escribo la historia. Yo no escribo el guión. Yo simplemente obedezco al rol que me han dado. También él se veía a sí mismo como un privilegiado, porque a él se le ha dado el privilegio, el regalo de compartir el Evangelio con los gentiles. Y él no veía, como quizás muchos podrán ver, su rol como un cargo, como un peso, como una carga, como una obligación. Si bien en otros lugares él dijo que se veía a sí mismo como un esclavo de todos, esa sería una expresión, pero él no veía eso como algo negativo. Él veía a sí mismo como un privilegiado de ser parte de esta gran historia, cumpliendo el rol específico que Dios le había dado a él. Pero también él se veía a sí mismo, como dice acá, como el menor de los menores. El texto de la NBI dice, aunque soy el más insignificante de todos los santos, en otras traducciones dice, yo soy el menor de los menores. ¿Qué quiere decir eso? Aquí Pablo ¿sabe cuando uno se echa flores? Hablando así como si yo soy malo para eso. Para que el otro diga, no, que eres bueno. ¿Cierto? Las redes sociales están llenas de eso. ¿Cierto? Pablo no está haciendo eso. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está relatando una comprensión de la real historia de él en esa nueva iglesia. ¿Por qué? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él no tenía ningún derecho, humanamente hablando, de ser un apóstol, porque él mismo fue un instrumento de muerte para matar y perseguir a los cristianos en los primeros años de la iglesia. Él no estuvo con Cristo como los demás discípulos estuvieron. Él no tenía las historias que Juan, que Pedro, que Santiago tuvieron con Jesús. Él no se sentó ahí en el monte para escuchar el sermón de Jesús, ni fue testigo de sus milagros. Él conoció a Jesús resucitado. Él, como en otro momento va a decir, un hijo que nació fuera de tiempo. Y él dijo, aún siendo el menos merecedor de esto, tengo el privilegio de ser parte de esta gran historia de Dios. ¿Y cuál es su rol? Él dice, mi rol es predicar, de hacer entender a las naciones el plan de Dios para el universo. Pablo tenía bien claro cuál era su llamado. Y eso es interesante porque para muchos su rol en esa historia, su llamado, el papel que Dios nos llamó a vivir, no es claro. Y normalmente no es claro porque no hicimos el paso 1. No nos entendemos dentro de la gran historia del Evangelio. Entendemos el Evangelio como simplemente algo que yo creo, pero no es algo que es más grande que yo, que redefine mi historia y le resignifica todas las cosas. Cuando el Evangelio es entendido así como una narrativa que resignifica todo, me pregunto, ¿cuál es mi rol ahí? Y ese rol ahí es mucho más que un cargo dentro de la iglesia. Porque no es eso lo que Pablo está hablando acá. Y cuando hablamos de llamado, no estamos hablando llamado para lo que vamos a hacer intracorpus acá. Estamos hablando de un llamado para la vida toda. Pablo no era un predicador solamente cuando a él le tocaba predicar. Pablo, él entendía a sí mismo en su totalidad, consumido por este llamado. Pero el ser humano puede tener distintos llamados en su historia. El llamado
paternal a ser padre, madre, el llamado a ser esposo, esposa, son llamados, son tareas que a nosotros nos corresponden. Como profesional, como estudiante, son distintas ocupaciones que tenemos, pero aquí Pablo habla de su llamado como algo que está por sobre todas esos pequeños llamados que yo tengo en la vida. Él está hablando de su gran propósito, de lo que consume y define todas las otras relaciones. Más que mi lugar en la iglesia, es mi lugar en el mundo. De eso está hablando Pablo. El rol que Pablo apunta acá es el rol definido por el Evangelio. El Evangelio te conducirá a tu llamado. El Evangelio te dará la perspectiva del peso que tienes, el rol que te desempeñas. Porque no todos hemos sido llamados para hacer como Pablo, predicar a las naciones en el primer siglo, porque ya estamos en el siglo XXI. Pero nosotros todos tenemos un llamado, y eso es interesante. Cuando Cristo nos redime, Él nos incluye en su historia. Y en esa historia todos nosotros tenemos un propósito nuevo. Pero hay muchos cristianos que piensan que pueden creer en Jesús y mantener propósitos antiguos. Yo tengo que abandonar los llamados antiguos. Y yo tengo que redefinir mis propósitos de vida a la luz del Evangelio. ¿Cómo sabré cuál es mi llamado? ¿Cómo sabré cuál es mi vocación? Comencemos haciendo el paso 1, entendiendo la historia de Dios como la gran historia que redefine todo. Luego, en la parte más práctica del libro de Efesios, vamos a ver cómo aplico el Evangelio en mi vida, y ahí progresivamente voy a comenzar a entender cuál es mi lugar en ese mundo, cómo debo actuar, cuál es mi identidad. Entonces, Pablo interpretaba su realidad a la luz del llamado que Dios dio para él. Nosotros debemos aceptar el llamado de Dios para nosotros y no el llamado que nosotros inventamos o que se nos han impuesto sobre nosotros. El propósito de tu vida es definido por Dios. Pablo entendía eso y Pablo vivía para el propósito de Dios. Renuncia hoy al propósito que no sea de Dios para tu vida. Y haz como Pablo, sométate al plan. Como él dice, soy un servidor, y un servidor espera escuchar informaciones e instrucciones para que yo sea lo que Dios quiere que yo sea. Eso es lo que Pablo nos llama a hacer. Pero también Pablo interpretaba su realidad a la luz del plan de Dios para la iglesia. La historia de Dios, es la historia de Dios en el mundo por medio de su iglesia. Usted lee el capítulo 1 y 2, usted va a ver que, sobre todo el capítulo 1, usted va a ver que Pablo está contando la historia porque Dios en Cristo nos eligió, Dios en Cristo nos redimió, Dios en Cristo en Cristo. ¿Qué significa ese en Cristo que Pablo repite tanto? ¿Qué significa estar en Cristo? Y ahí él termina diciendo que Cristo es la cabeza de un cuerpo que es la iglesia. Luego, toda la experiencia de salvación solo es posible al estar unido a Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. En otras palabras, la iglesia es la manifestación del plan de Dios en el mundo. Es por medio de la iglesia que Dios trae la redención, trae la misericordia, la restauración de todas las cosas. La iglesia está en el centro de este proceso, tanto que es así que él dice que el plan de Dios era de que toda esta sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de su iglesia. Nosotros insistimos en entender el Evangelio como algo puramente individual. Yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me afecta, lo que a mí me parece.
Hablamos la semana pasada sobre la importancia de romper con esta idea de que el Evangelio es una opinión personal. El Evangelio no es una opinión personal. El Evangelio es un hecho histórico y que está ahí y que es lo que es. No está a la voluntad de las personas. Pero guardamos en el corazón mucho de que eso sea una experiencia puramente individualizada. Debemos nosotros entender que el plan de Dios en la historia es mucho más grande de lo que yo pienso. Hay una tendencia en nuestro corazón de pensar que nosotros somos la última chupada del mate, ¿cierto? Lo más importante de lo importante, de que Diosito se preocupa de mí, conmigo y por mí. Pero la Biblia dice que no, toda la historia es en Él, por Él y para Él. La historia es en Cristo. Cristo es el centro de la historia. ¿Qué significa eso? Significa que la historia que Dios está escribiendo es mucho más grande que tu historia individual y personal. Somos parte de un gran movimiento, de una gran transformación, de una gran redención que nos sobrepasa. Por lo tanto, cuando entiendo mi lugar en esa historia, entiendo que mi lugar en esa historia es un lugar en una historia mucho más grande que mi historia personal y privada. Lo que para nosotros es un privilegio, porque somos parte de algo definitivamente majestuoso y grande. Pero por otro lado me desafía a salir de ese ostracismo egoísta de pensar que Dios existe para darme bendiciones. Es mucho más que eso. No se trata solo de nosotros, ni de nuestro fin último. Y por eso muchas de las formas como nosotros evangelizamos está descuadrada de la Biblia, porque nosotros, como dijimos en otros momentos acá, evangelizamos utilizando ahí el librito 4 leyes espirituales. Y el libro es totalmente antropocéntrico en el sentido de que cómo comienza la narrativa. Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Yo soy el centro de la narrativa. Si yo soy el centro de la narrativa, yo puedo decir quiero, no quiero, porque se trata de mí. Y la verdad del Evangelio es que no se trata de mí. No se trata de ti. Y eso es lo maravilloso. Porque uno piensa que lo que yo más necesito es algo que sea muy específico y diseñado para mí y para mis problemas. Pero el Evangelio viene y dice, primero, el mundo no está centrado en ti. El Evangelio y la salvación no se trata de ti. Y eso es lo que más necesitas. Es eso lo que te va a transformar de dentro hacia afuera. Es por medio de la iglesia que el plan de Dios actúa. La iglesia ocupa un lugar central en esa historia y es por medio de ella que Dios derrama su gracia en el mundo. Y más, Pablo dice aquí algo medio raro, dice, para dar a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. ¿Qué? O sea, ya Pablo, por favor, sea más claro acá. Básicamente él se refiere al poderes celestiales, está hablando de los ángeles, seres espirituales. Y uno dice, ¿qué tiene que ver los ángeles? Yo estoy preocupado con el precio del aceite y él está hablando de los ángeles, de conocer, que los ángeles sepan. Yo no me preocupo de que los ángeles, ¿qué está hablando Pablo acá? Pablo está hablando de que el tamaño de la revolución que Dios está formando en su pueblo, el tamaño de la gloria de Dios que se ve en la iglesia, trascende incluso los límites de la historia humana propiamente tal. Es una historia cósmica. Es una historia que impacta incluso a seres espirituales. Es una historia grande. Por eso Pablo hace esa mención para mostrar la amplitud del impacto de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nosotros estamos aquí en una pequeña iglesia, en un pequeño inmueble templo. Nosotros estamos aquí predicando la palabra del Señor domingo tras domingo y como comunidad nos interactuamos durante la semana y eso puede parecer algo muy pequeño, algo muy acotado, muy distante de esa gran amplitud que Pablo dice acá. Pero nosotros no somos solamente nosotros la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es
Son todos aquellos que son parte de la vida en Cristo, distintas comunidades, congregaciones que en ese exacto momento se están reuniendo con distintas formas de cultuar a Dios en distintos horarios, pero están viviendo el Evangelio en sus comunidades y están predicando y están influyendo con sus vidas en el mundo. Dios está actuando y la obra de Dios es imparable. Y nosotros tenemos el privilegio de ser parte de esa gran obra que Dios está haciendo. El honor, así como Pablo dice, de ser objeto de esta gracia y de ser no solamente objeto de esta gracia, pero también instrumento de esta gracia. Porque hay muchos hijos pródigos de Dios que están ahí, que serán alcanzados por medio de ustedes. Porque nosotros somos el plan de Dios para alcanzar a estas personas, a esta comunidad local y a la iglesia como un todo. Dios ha derramado dones. ¿Dones para qué? ¿Para que nos sintamos bacanes? No, dones para servir, para construir, para que personas crezcan y creciendo construyan familias fuertes, construyan un involucramiento con la sociedad fuerte, claro, transparente, un testimonio vivo, y que por medio de ese testimonio personas sean transformadas. Pablo dice ahí en Romanos que él no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios. Y ese poder de Dios actúa por medio de la iglesia. Y él veía a sí mismo y él veía su historia desde el plan de Dios para la iglesia. Pablo no se veía sin la iglesia. Para Pablo la iglesia no era un lugar donde él se reunía. Para Pablo no era solamente un grupo con el cual él tenía afinidades. Para Pablo la iglesia es la materialización del plan de Dios en el mundo. Es la manera como Dios hace visible su amor, su gracia, su redención. Y nosotros somos llamados a ser iglesia de Dios, así como Él está haciendo aquí. Cuando Él dice, no se preocupen por mí que estoy preso, para el beneficio de ustedes. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que su sufrimiento valía la pena por el amor a la iglesia de Cristo. Por el amor a la iglesia de Cristo. Nuestra vida debiera estar dedicada al servicio de la iglesia de Cristo, porque ella es el cuerpo mismo de Cristo. Con ella tenemos comunión con Cristo. Con ella nosotros somos parte de la historia que Dios está haciendo en el mundo. Pero ¿cómo oirán el Evangelio? ¿Cómo oirán el Evangelio si nosotros no les hablamos? Pero más que eso, más que hablar, el Evangelio no es solo lo que crees, el Evangelio es lo que eres. Porque el Evangelio no son solamente ideas, conceptos. El Evangelio es una gran historia. Y tú ya estás en esa historia, dentro de un rol, con un propósito. Lo que Dios quiere de ti es que vivas según el rol que a ti te toca en esa historia. Y así ellos oirán. No solamente por su testimonio, porque las palabras que saldrán de tu boca son palabras que están dentro de esa nueva identidad, de ese nuevo contexto, de ese nuevo propósito. Eso me hace redefinir cómo estoy viviendo como familia, cómo estoy haciendo mis negocios, cómo estoy estudiando. Me hace redefinir un montón de cosas. Cómo administro mi tiempo, mi dinero, cómo administro mi momento de entretención, cómo hago todas las cosas. ¿Quién soy yo en esa historia? Tengo que ser el Evangelio para que puedan escuchar el mensaje completo. Y el mensaje completo es la gran historia de Dios. Así que gaste sus mejores años para Dios, con Dios, para la obra de Dios y para el plan de Dios. Gaste sus mejores años. Quizás alguien va a decir, mis mejores años ya se fueron. Los mejores años son los que tienes ahora. Gástelo para Dios. Gástalo con Él. Porque como aprendimos hace unos meses atrás, Dios es un ser personal y lo que Él demanda de nosotros es tiempo de calidad. Gasta tu vida como Pablo acá.
No importa si estoy aprisionado o no, yo estoy viviendo una gran historia. Estoy viviendo una vida que vale la pena. Dios no murió en esa cruz, Cristo no murió en esa cruz para darte una vida acomodada simplemente, para darte bendiciones durante la semana, para ayudarte en tu trabajo o para que tus hijos crezcan sanitos. Hay más de Dios para ti. No vivas simplemente para tener una vida mejor y más tranquila. Hay más, hay mucho más. Hay mucho más. Nosotros estamos siendo bendecidos con las palabras de Pablo, porque Pablo entendió que no se trataba simplemente de buscar una vida tranquila en el primer siglo, ahora que él ya creía. Pablo abrazó el plan de Dios para él, se lanzó en el plan de Dios para él, y su impacto persiste hasta hoy. Abraza el plan de Dios para ti, porque tú no sabes hasta dónde Dios llevará el impacto de tu vida, porque tu vida importa, y tu vida tendrá un impacto, no un impacto definido por ti, un impacto definido por Dios. Y quizás tus nietos van a estar hablando de tu testimonio, de tu vida, de tu historia. Cuando dejaste de vivir para ti y decidiste vivir para Dios. Vamos a orar.